Problema sobre circuito de corriente alterna donde solamente tenemos autoinducción. Voy a hacer la introducción teórica y luego lo aplicaremos al problema. Un circuito donde tiene una bobina, por el carácter variable de la corriente, se induce en la bobina una tensión que tiene este valor. Coeficiente de autoinducción por la derivada de la intensidad con el tiempo. La intensidad es igual a la I máxima por el seno de omega t. Entonces la expresión de la tensión en la bobina VL, pues derivando la intensidad será menos L, derivada de la intensidad es omega I máxima por el coseno de omega t. Bien, por otra parte, si aplicamos la ley de Ohm al circuito, pues tendremos que la V de la fuente de tensión más la tensión en la bobina tiene que ser igual a la intensidad por la resistencia. Pero claro, la resistencia es cero, solamente tenemos bobina y consideramos que es ideal, no tiene resistencia ómnica, por lo tanto, esto nos indica que la tensión es igual a menos la tensión en la bobina, ¿no? Bien, la tensión del generador V es igual a la V máxima por el seno de omega t, pero deberemos darle un desfase. Ahora veremos que ese desfase es necesario. ¿Por qué? Pues porque si igualamos esto que hemos dicho, tenemos las dos expresiones, la VL y la V, lo que obtenemos es VL menos L, o sea, vamos a ponerlo así mejor, en este orden, V máxima seno de omega t más phi, eso tiene que ser igual a menos la VL, o sea, menos L Bien, esto es positivo, entonces tenemos que la parte que no es senoidal, V máxima, tiene que ser igual a la parte que no es senoidal, es decir, tenemos ya deducida la expresión que la V máxima es igual a L, coeficiente de autoinducción, por frecuencia angular y por I máxima. Esto se cumple en este circuito con autoinducción. Y por otra parte, veis ahora lo del desfase, esto tiene que ser igual al coseno, o sea, el seno igual al coseno. ¿Cuándo se produce que el seno es igual al coseno? Pues por trigonometría, si tenemos un ángulo y tenemos el valor suyo del coseno, que es esto, entonces el coseno, para que sea igual que el seno, el ángulo tiene que estar con una diferencia de pi medios, ¿no? Este seno es igual al coseno, siempre que aquí haya una diferencia de pi medios. Por lo tanto, ese desfase que hemos puesto, vemos que es totalmente necesario para que sean iguales. Es decir, la phi tiene que ser igual a pi medios. En otras palabras, la tensión va adelantada a pi medios respecto a la intensidad. Bueno, pues una vez que hemos deducido la fórmula esta, vamos a aplicar el problema. Dice, si una corriente máxima es de 7,5 amperios a 50 Hz, bueno, lo primero que vamos a utilizar, si me dan la frecuencia de 50 Hz, pues lo primero que vamos a hallar es la frecuencia angular. Sabemos que omega es igual a 2πf, de manera que la omega nuestra será 100 pi radianes segundo. Bien, el problema dice,
Calcule la inductancia L. Bueno, pues como la V máxima es 100, pues tenemos entonces que la L, despejando la fórmula, L igual V máxima dividido por omega por I máxima. Entonces V máxima era 100, el omega 100 pi y la I 7,5. Una autoinducción de 0,0424 henrios. Vamos a poner otra decimal más. Henrios. Bien. Y la otra pregunta que decía el problema es que a qué frecuencia angular la corriente máxima de 2,5. Bueno, pues despejaríamos la omega en este caso, ¿no? Y la omega será igual a V máxima dividido L la V máxima es 100 la L que hemos hallado antes, la I máxima que me dicen ahora que es 2,51. Pues en este caso la frecuencia angular son 943 radianes segundo.